Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Video de la tabla periódica. Carrera Técnico Superior en Mantenimiento Aeronáutico. Grupo ATCA 31M. Integrantes del equipo: Maldonado, Uriel Alonso, Ordaz Carrillo, Miriam Jacqueline. Asignatura Química. Historia de la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos tentado encontrar una explicación que nos rodea. Al principio se resumía al agua, tierra y fuego. Sin embargo, al cabo del tiempo y a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XXI encontraron la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La manera más natural fue clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba la diferencia y similitudes entre los elementos. Johann Wolfgang. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre las masas atómicas de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos, agrupándolos en tríos que él denominaba tríadas. La tríada del cloro, del boro y del yodo es un ejemplo de ello. Ponen en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. Newlands ordenó a los elementos con base en sus masas atómicas y observó que cada octavo elemento tenía propiedades semejantes. Este hecho fue nombrado como ley de las octavas. Cumplía con los elementos de mayor masa atómica, por lo que fue rechazada. Esta ley no pudo aplicarse a los elementos más allá del calcio. Es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comenzaba a ser diseñada. Dmitri Mendeleev. En 1869, el químico ruso publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. Henry Moseley, un químico inglés, en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear de los elementos, reagrupándolos en orden creciente, tal como la conocemos hoy en día. Él enunció la ley periódica, que dice lo siguiente: si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. El átomo. El átomo es la unidad más básica de la materia, con propiedades de un elemento químico. El átomo es el componente fundamental de toda materia, o sea, todo lo que existe en el universo físico conocido está en hechos de átomos. Una de las principales características de ello es que el átomo está compuesto de tres subestructuras, que son los protones. Los protones tienen carga positiva, son parte del núcleo y aportan casi la mitad de la masa de un átomo. Los neutrones. Los neutrones, como su nombre lo dicen, tienen carga neutra. Los electrones. La partícula más pequeña del átomo son los electrones. Son más de 1800 veces más pequeños que los protones y neutrones. Los átomos y la tabla periódica. Para encontrar la cantidad de protones, electrones y neutrones en el átomo de un elemento determinado, se puede hacer de la siguiente manera. En este ejemplo utilizamos al uranio, que en su núcleo
nos dice que el uranio tiene 92 protones en su núcleo. Los subniveles de energía. Los subniveles de energía en el átomo son la forma en la cual los electrones se organizan en las capas electrónicas, su distribución en la molécula o átomo. La organización de los electrones en subniveles es lo que permite las combinaciones químicas y también define su posición dentro de la tabla periódica. Los niveles que son Q, L, M, N, O, P, Q, y los subniveles son 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 310, etc. Los bloques. La tabla periódica se divide en 4 bloques según el orbital que está ocupando los electrones más externos. Bloque S. El orbital S permite 2 electrones y hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. Bloque P. El orbital P permite 6 electrones. Hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. Bloque D. Permite 10 electrones. Hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Bloque F. Permite 14 electrones y hay 14 elementos de este bloque en cada nivel. Y aquí está el ejemplo de los bloques y su agrupación en la tabla periódica. Las clases. Estas son tres: metales, no metales y metaloides o semimetales, y se organizan de la siguiente manera, como lo podemos observar en la imagen. El número atómico. La identidad de un átomo y sus propiedades vienen dadas por el número de partículas que contiene. Lo que distingue a unos elementos químicos de otro es el número de protones que tienen en sus átomos en el núcleo. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente, como lo podemos observar en el siguiente ejemplo, que en este caso utilizamos el símbolo del sodio. Masa atómica. En química se le llama masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone del total de la masa de protones y neutrones. En este caso utilizamos el boro y nos damos cuenta que el boro tiene una masa atómica de 10.811. Valencia o número de oxidación. Los números de oxidación, también llamados valencia o estados de oxidación, son números enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. El número de oxidación se describe de la siguiente manera: más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamados periodos, contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica. Los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. Grupos. Las columnas verticales de la tabla periódica se le conocen como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía, regla del octeto, y por ello son todos extremadamente no reactivos. Se distinguen por enumerarse con dígitos romanos. Familias, o también conocida como grupos, son 18.
1. Metales alcalinos. 2. Los metales. 3. Familias de escandio. 4. Familias de titanio. 5. Familias del vanadio. 6. Familia del cromo. 7. Magnesio. 8. Familia del hierro. 9. Cobalto. 10. Familia de níquel. 11. Cobre. 12. Zinc. 13. Boro. 14. Carbono. 15. Nitrógeno. 16. Anfígenos. 17. Halógenos. 18. Gases nobles o también conocidos como condiciones normales, que serían los gases incoloros e inodoros. Cada organización hay que saber que cada uno de los integrantes de los grupos o familias cuentan con las características muy similares, como su configuración electrónica y asimismo su valencia. Configuración electrónica y asimismo que en el número de electrones que tiene en la última capa, donde vemos cómo aumentan los radios atómicos. Energía de ionización. Son las más elevadas, corresponden a los gases nobles, y ya que su configuración electrónica es la más estable, por lo tanto habrá que proporcionar más energía para arrancar los electrones, donde muestran una fuerte anticorrelación con el radio atómico. La electronegatividad es una medida relativa a la capacidad de atracción que ejerce a los átomos sobre electrones que tiene la valencia cuando una forma parte de un enlace químico. Por ejemplo, sería el fluoruro, que es un elemento con mayor electronegatividad, que es igual a 3.98, que atrae a los electrones de valencia. Otros átomos con mayor fuerza que los átomos de cualquier otro elemento son relativas a este valor. Radio atómico es donde se identifica la distancia que existe entre el núcleo y la órbita, donde hay más externo de un átomo, donde puede determinar el tamaño del átomo, donde ejerce el núcleo sobre los electrones de las órbitas. Cationes, o también conocidos como aniones. Los cationes son iones cargados positivamente y los aniones son los que tienen cargas negativamente. Se forman cuando un metal pierde electrones y los no metales son los que ganan electrones. La atracción electrostática entre positivas y negativas atraen las partículas entre sí y crea como un compuesto iónico, por ejemplo, cloruro de sodio. Estado de agregación son las fuerzas de unión de las partículas, por ejemplo, moléculas, átomos o iones. De acuerdo con la teoría cinemolecular, consideran que la materia está conformada por partículas, que su realidad son moléculas y que agrupan partículas de moléculas con un movimiento de sustancia. Su modo de agregación lo que dicta en un pedazo de materia sería sólido, líquido o gaseoso. En las características semimetales son considerados como metales y no metales, que habla sobre el boro, el silicio, el germanio, arsénico, tulurio, astato, que son los sólidos de temperatura ambiente. Las características metales. En conclusión, son
conductores de calor y electricidad, que habla sobre unos conceptos que es conductores de electricidad que poseen entre principales características la posibilidad de ser buenos conductores de electricidad que ocupan en causas existencia como carga eléctrica para pasar fácilmente por estos elementos. También habla sobre los conductores de calor, que los metales amplían utilizados como un canal de tránsito de calor. También está la maleabilidad, que es de los metales que tienen la propiedad que permiten en su forma que puedan modificar a través de la aplicación de una fuerza de impresión continua, martillando entre otras, de un procedimiento fundición. Ductibilidad es la posibilidad de moldear los metales finos, hilos o alámbricos resistentes. Tenacidad son los metales caracterizados por la alta tenacidad, por ejemplo, la tenacidad de los metales que se debe a la cohesión de sus moléculas y está vinculada a la maleabilidad o ductilidad de los metales. También está la aleaciones, son los metales que permiten en forma de mezclas homogéneas de dos o más metales. También está el brillo, que posee propiedades a posibilidad de reflejar la luz de manera de tal que aporte un brillo particular. Colores son los que, por ejemplo, los que dan colores sería el oro de color amarillo y el cobre que tiene un color rojizo. Bajas electronegatividad son las propiedades químicas que la electronegatividad bajan a una energía ionizada a menos de una cantidad de electrones más metálicos que son los elementos. Las características no metales sería el oxígeno, hidrógeno, selenio, carbono, nitrógeno, fósforo. Hay más, pero los más comunes y los más conocidos, agarré esos 6. Alotropía son las que poseen una determinación son los que una determinación de elemento químico que presentan debajo estructuras de moléculas diferentes como el oxígeno, el ozono y el fósforo rojo y el fósforo blanco, donde hacen como un grafito de diamante y fuleren que a un elemento que se le pueda determinar como alótropo, sus diferentes estructuras moleculares deben presentarse en el mismo estado físico. A mí me tocó explicar sobre el elemento mercurio. Su estado natural es líquido. Sus propiedades físicas y químicas vi que es blanco plateado y pertenece a un grupo de metales de transición. Su número atómico es 80. Su símbolo químico es Hg. Su obtención de laboratorio o industria es que la científica y las amalgamas odontológicas determinan que algunos países también se utilizan en las luces fluorescentes, a la que la electricidad atraviesa de las lámparas conteniendo vapor de mercurio a baja presión. Aplicaciones o usos generales de preferencia en la relación de mi carrera serían los focos, ya que algunos focos contienen mercurio, como también en diversos productos de cotidiano, como termómetros, barómetros, lámparas fluorescentes y también plantean manómetros, esfigmómetros y algunos tipos de válvulas para las bombas de vacío. Eso sería todo por mi parte de mi tema. Gracias.
Níquel. El níquel es un elemento químico cuyo número atómico es 28 y su símbolo es Ni, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. El estado del níquel en su forma natural es sólido, ferromagnético. El níquel es un elemento químico de aspecto lustroso metálico y pertenece al grupo de los metales de transición. El símbolo químico del níquel es Ni. El punto de fusión del níquel es de 1728 grados Kelvin. El punto de ebullición del níquel es de 2730 grados Kelvin. La obtención del níquel. El níquel aparece en forma de metal en los meteoritos junto con el hierro, formando las aleaciones camasita y taenita. También se encuentra en el núcleo de la Tierra junto al hierro, iridio y osmio, formando con estos tres metales una aleación de estructura metálica. Combinado se encuentra en minerales diversos como garnierita, millerita, pentlandita y pirrotina. Se puede obtener por medio de concentración de minerales triturados, separar sulfuros por flotación, obtención óxido en níquel por tostificación y flotación, obtención del níquel por reducción y polvo de níquel puro por afinado electrolítico. Sus usos en la aviación tienen en sus formas de aleaciones. La aleación Watts-Pollock es un gran ejemplo de una aleación de níquel para la industria aeroespacial que presenta gran resistencia y fiabilidad a altas temperaturas. Se utiliza mucho en aviones donde la quema de combustible puede ocasionar que algunas piezas se calienten en exceso durante largos periodos. La aleación 36 es una aleación de hierro y níquel, contiene 36% de níquel y se utiliza en la ingeniería aeroespacial. Su aplicación en el campo aeroespacial incluye la formación de materiales compuestos, varillas de termostatos, dispositivos de medición, componentes láser y tanques y tuberías para alimentación de gas licuado. Las aleaciones de níquel para aplicaciones aeroespaciales como la aleación 80A tiene excepcionales propiedades de resistencia a la deformación a lo largo del tiempo. La hace extremadamente útil para la construcción de válvulas de escape de avión y rotores de turbina.